Entonces, para comenzar, bueno, quiero darle la apertura a todo este proceso que se vivió detrás del proyecto Museo Radio Sutatensa, Narrativas Transmedia para la apropiación cultural de las infancias rurales y el diálogo intergeneracional. Para comenzar, bueno, este proyecto estuvo desarrollándose con una serie de componentes dentro del instituto y el escenario, pues evidentemente está la Fundación Universitaria Compensar. También contamos con el apoyo del Museo Radio Sutatensa, la Alcaldía de Sutatensa y Memorias de Acción Cultural Popular. El proyecto y el programa es el anteriormente mencionado. El programa al que vamos a hacer énfasis es diseño visual. El tutor a cargo es el profesor Alejandro Araque Mendoza y la ciudad y el territorio que hicieron parte de todo este proceso investigativo fue la ciudad de Bogotá y el municipio de Sutatensa, Boyacá. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del propósito de la experiencia. Y es que la experiencia se narra a partir del intercambio de diferentes saberes. Y cada saber se compone de una historia. Esa historia habla de la conexión y el origen. Reconectarnos precisamente con ese territorio desde un diálogo intergeneracional. Y cuando hablamos de un diálogo intergeneracional, no solamente estamos hablando de nuestro eje principal, que son los niños, porque ellos necesitan y deben saber de nuestra historia, sino también busca abrazar a los adultos de alguna manera y de esta manera pues reconectarnos de alguna manera en todo este contexto de la narrativa. Asimismo, pues se busca que haya una sinergia y esta sinergia habla de un sueño que traspasó todas las montañas y que convirtió un legado que ha perdurado a lo largo del tiempo. Y precisamente a partir de todo esto hablamos de una experiencia transmedia y es por medio del relato en donde finalmente se busca mostrar desde la mediación sonora y desde la mediación visual eh, como cada uno de los fragmentos que vamos a ver a lo largo de la presentación rinden un homenaje a la resiliencia campesina. Es decir, que estamos hablando de productos comunicativos que serán un vehículo para contar la historia, la dignidad y la transformación de la cultura del campesinado. Entonces, partiendo de ello, vamos a hablar de la relevancia del diseño. Pero antes de entrar en sí el diseño visual como aportó en todo este proyecto, vamos a hablar de esas voces y esos sonidos que de manera individual nos conectan. Y es que hablemos desde las experiencias propias. Desde que somos muy pequeños, las primeras voces y los primeros sonidos que asimilamos y que empezamos a entender son las voces de nuestros padres, ¿no? De nuestras familias, de nuestros amigos. Y a su vez están esos sonidos ambiente, esos sonidos que nos evocan un territorio, un lugar que con el tiempo se van transformando de un no lugar a un lugar. Y es precisamente esa capacidad emocional y social que convierten o le dan un propósito para así responder a tres niveles articulados en donde el diseño visual va a ser pilar para todo este proceso investigativo. Entonces, por un lado tenemos lo que es la mediación sonora, y es que precisamente las ondas sonoras son un lenguaje que precisamente buscan evocar no solamente la parte sensorial, sino que buscan conectar y de alguna manera hacernos sentir y percibir de una manera totalmente distinta. Pero también está la narrativa transmedia y precisamente la narrativa transmedia busca que todas esas memorias visuales y fragmentadas se expandan en un universo narrativo y es precisamente eso lo que queremos lograr, configurar toda esa mediación sonora y visual por medio de la interlocución y búsqueda de memorias colectivas. Y esto se va a lograr evidentemente a partir del storytelling. Y por último está la multimedia experimental. Y entonces hablamos acá de cómo se convierte todo esto en una experiencia en donde lo inmersivo converge desde el relato precisamente. Y este contexto se adapta a algo infantil precisamente para comunicar desde el sonido, desde el mismo sonido y desde la imagen. Entonces, con base a lo anterior, de este modo, pues el diseño visual entra a ser una parte muy importante dentro de este proceso constructivo, porque de esta manera se logra articular no solamente un póster collage que vamos a ver más adelante, sino también la creación de una serie de podcasts que se convierten en un lenguaje. Y este lenguaje es algo totalmente unificado que revelan una identidad propia desde el territorio. Entonces, para ello vamos a hablar de los problemas que existieron detrás de todo este proceso investigativo. Por un lado tenemos un espacio con memoria. Entonces, cuando hablamos del espacio con memoria, hablamos del lugar.
que en este caso es Utatenza. Entonces, evocar la memoria a partir de esos edificios antiguos que están, a partir del museo en donde está creado actualmente o le rinde homenaje a lo que fue Radio Sutatenza y sobre todo cómo estos lugares transformaron el territorio, cómo fueron un hilo conductor para que el campesinado dejara la ignorancia a un lado y se lo cambiaran por radios, por pilas y por cuadernos. Por eso mismo es importante entender cómo la educación en la cotidianidad fue muy importante. Y es que lo que logró el padre José Joaquín Salcedo no solamente fue transformar las aulas, es combinar las herramientas a partir de la cotidianidad. Entonces, cuando hablamos de cotidianidad, es cuando él también intervino cartillas y otras herramientas adicionales que hablaban del entorno del campo y del territorio. Y esto hizo que las personas o los campesinos que hacían parte de este proceso constructivo lo entendieran desde lo que hacían día a día. Para darle continuidad al problema de investigación, pues también hablamos del legado de la biblioteca. Obviamente allí está una recopilación no solamente de un archivo fotográfico, sino que también apoyándose en el Museo Radio Sutatenza, pues es importante darle valor a este legado que existe detrás de la fotografía fija. Pero dentro de esta también se ve que hay un vacío en la mediación del registro. Entonces, esto va a ser un puente creativo para que conecte el pasado con la actualidad. Precisamente aquí es donde entran nuestras heroínas campesinas, las heroínas que están en el anonimato. Y esas mujeres que salen en cada una de las fotos fueron parte del cambio significativo de todo el proceso constructivo que hubo en el Museo Radio Sutatenza, en Radio Sutatenza. Y es que ellas fueron parte anónima que en la actualidad pues queremos darle ese homenaje y por eso más adelante vamos a abordar un poco de cómo ellas son pilar en la creación de estos podcasts. Pero para entender un poco todo esto vamos a entender la pregunta de investigación y es cómo las narrativas transmedia permiten reconstruir la memoria oral del campesinado en los archivos de Acción Cultural Popular y Radio Sutatenza, visibilizando los roles de sus líderes y las heroínas rurales. Pero para esto es importante tener en cuenta una serie de objetivos, objetivos que obviamente se van a ir cumpliendo a medida de que avances este proceso constructivo como asistente de investigación. Entonces, dentro del objetivo general, lo que se busca es desarrollar materiales comunicativos transmedia a través de una serie de podcasts y póster collage sobre la memoria histórica de Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular, diseñado para propiciar el diálogo intergeneracional entre la niñez y los adultos del territorio, mediante piezas visuales y sonoras complementarias que visibilicen el rol de las heroínas campesinas y sus líderes comunitarios. Pero para ello es importante poder clasificarlos y aquí es donde entran los objetivos específicos. Entonces, dentro de esto, vamos a hablar del primero que es identificar la evolución educomunicativa y tecnológica, pero esto solamente se va a lograr a través de la recopilación de esos archivos fotográficos y el análisis crítico que existe detrás de la literatura desde la ruralidad. Es precisamente donde entran estos procesos mediáticos basados en el autor Hernando Bach, que vamos a abordar más adelante. También está el segundo objetivo específico que está más enfocado en caracterizar, pero cuando hablamos de caracterizar desde la etnografía, no solamente busca enfocarlo en un punto físico, buscamos abordar la cultura, buscamos abordar el discurso y sobre todo las personas dentro del territorio, dentro de un contexto social, desde la cotidianidad. Por otro lado está la experimentación técnica y creativa. Entonces aquí entra la importancia de la salida de campo, en donde pude visibilizar no solamente el territorio a nivel general, sino poder observar tanto el museo como la biblioteca y así poder reinterpretar toda la investigación y el relato hablado del líder campesino Arnoldo, quien con su memoria viva nos vuelve a conectar nuevamente con la comunidad. Y por último está la estructura y el sistema. Y es que precisamente acá lo que buscamos es identificar de forma técnica y obviamente de forma creativa por medio de la producción sonora. Entonces aquí es cuando empezamos con toda esa exploración. Y entonces cuando hablo de exploración, hablo de cómo poder hacer que se pueda narrar por medio de las voces. Entonces hablamos de cómo incorporar un poco la inteligencia artificial, cómo crear esas voces, en qué existe cómo es la conexión o el contexto desde la oratoria misma a partir de técnicas de microfonía y de efectos sonoros que se adaptan a una narrativa fantástica, adaptada evidentemente hacia la niñez. Entonces, a partir de todos esos objetivos, empezamos a hablar de la fundamentación teórica. Entonces,
Cuando hablamos de la fundamentación teórica, perdón, hablamos del primer encuentro que tuve a partir de la educomunicación y los medios combinados. Y es que aún recuerdo cuando tuve la primera clase con el profesor Alejandro, precisamente en la materia multimedia experimental. Dentro de esta pudimos ver o abordar en primera instancia lo que era su tatenza, o sea, realmente yo no conocía su historia. Entonces, en ese primer acercamiento y durante la materia con el grupo en el que estaba, el primer acercamiento que tuve fue precisamente buscar un referente y en este caso fue Diana Uribe, que es una locutora colombiana. Y dentro de su narrativa, Diana Uribe nos contaba cómo la radio transformó Colombia, no solamente Colombia, sino en Latinoamérica, y cómo la transformación sonora ha sido un pilar importante. Y dentro de su discurso y dentro de todo el contenido que ella ofrece, también está la importancia de Radio Sutatensa para el territorio campesinado. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. A su vez, ya iniciando el proyecto directamente con el profesor Alejandro y con el grupo investigativo, hice una convergencia histórica. Entonces, ahí hablamos de la investigación que hice con la Biblioteca Luis Ángel Arango. Dentro de esta encontré diversos libros que me dieron la oportunidad de entender mucho más el territorio. Entonces, en ese momento todavía no había ido a la salida de campo, no obstante, yo me conecté por medio de la lectura, por medio de referentes. Y aquí es importante resaltar pues el libro de Hernando Vaca, que habla precisamente de ese marco teórico de todo lo que significó Radio Sutatensa. Por otro lado, pues tenemos la memoria oral como documento histórico. Y aquí es a donde yo hago una autorreflexión de cómo se hizo el museo o cómo nació el museo a partir de la observación. Y es que precisamente esa salida de campo fue muy importante porque es allí donde yo pude percibir desde mi experiencia. Entonces pude caminar los pasillos, pude tomar diferentes fotografías y videos que me hicieron evocar la memoria. Entonces entender por qué los pupitres estaban allá, por qué habían instrumentos y de esta manera poder materializar todo ese proceso de la entrevista que se profundiza, obviamente con Don Arnoldo, el líder campesino. También están las narrativas transmedias y de convergencia de medios. Entonces aquí hablamos de la activación y la medición del trabajo creativo del proyecto. Entonces aquí es donde junto al profesor Alejandro Araque empezamos a indagar todas estas autorreflexiones. Él constantemente me iba haciendo preguntas. Entonces, Jessica, pregúntate esto, escribe. Entonces, esa escritura también me permitía a mí ir recreando cómo podríamos crear los productos comunicativos. Y con base a todas esas reuniones y retroalimentaciones, pues obviamente se llegó finalmente al producto comunicativo, que en este caso pues son los 5 podcasts. Y por último, pues obviamente se busca darle una identidad a todas esas fotografías, a todas esas memorias. Entonces aquí es cuando entra el collage del archivo y donde queremos rendirle un homenaje a esas heroínas campesinas. Entonces esto se hace con el propósito de darle ese poder a la fotografía, a esas fotografías fijas tomadas desde la biblioteca y desde el Museo Radio Sutatensa. Entonces aquí vamos a continuar con el diseño y adaptación metodológica. Pero para entender cada uno de estos, vamos a hablar del diseño, por un lado, y de la adaptación. Entonces voy a ir en simultáneo mostrando la plataforma Miro, que es donde hice como todo el proceso de donde recolecté toda la información, mejor dicho, ahí está toda la metodología que se realizó durante el proyecto de grado. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de la investigación, desde la narrativa precisamente. Y partiendo de ello, pues allí en Miro, eh, hice el registro de lo que es en sí la radio. Entonces, no sé si están viendo este apartado de acá de la pantalla. Sí, señora, de parte mía, sí. Sí, sí, estamos viendo. Listo, perfecto. Entonces, como les comentaba anteriormente, mi primer acercamiento fue con Diana Uribe. Entonces, aquí Diana Uribe nos sumerge en ese mundo de por qué existe la radio. Y es precisamente la historia, ¿no? Cómo el telégrafo se fue transformando en el tiempo con esas ondas sonoras y se transformó en la radio. Entonces, Diana Uribe es la que busca conectar y hace que yo me imagine ese universo. Y es aquí mismo en donde encuentro diferentes escenarios, en donde entiendo las diferencias de las frecuencias. Son cosas que realmente dentro de nuestra cotidianidad no logramos comprender hasta que nos metemos en el papel de investigar realmente. Entonces aquí mi primer acercamiento fue ese, cómo hacer la investigación a partir del relato, no solamente de ella como locutora, sino a partir de diferentes escritos, de diferentes fotografías, todas estas respaldadas evidentemente por por la Biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces ya después de ello, de toda esta investigación,
se hacen unas palabras filtro, porque precisamente para poder encontrar, digamos, lo que se quiere buscar durante todo este proceso constructivo es entender cómo podemos buscar o la terminología correcta o apropiada para ese tipo de investigación. Entonces, aquí básicamente utilizo unas palabras claves, aquí relaciono todos esos artículos que hicieron un pilar importante. Aquí es importante resaltar que no solamente me centré en Radio Sutatensa, también me centré en la ruralidad. Entonces también leí artículos importantes de mujeres campesinas y eso porque lo que buscamos con este proyecto no es que solamente sea de Sutatensa, sea un proyecto que se conecte a nivel Colombia o a nivel general, en donde todas las personas sientan esa conexión con la parte rural. Entonces es muy importante también tener eso en contexto. Entonces ya después de toda esta selección, se hace una selección minuciosa muy minuciosa, perdón, con el profesor Alejandro, en donde a partir de una selección de artículos se empieza con el primer acercamiento desde mi reflexión para poder entender cómo podemos articular esto a los podcasts que más adelante vamos a relatar. Entonces se hace una lectura crítica sobre cada uno de estos testimonios, precisamente para empezar a indagar un poco más adelante. Dentro de esto, pues aquí dejé una recopilación de todo ese proceso, de esas páginas que fueron importantes dentro de la lectura, de ese análisis general frente al libro y sobre todo de ese proceso de transformación que hubo detrás desde la parte investigativa. Ya después de todo esto, continuamos con el tema del registro y la entrevista a don Arnoldo. Y es que aquí ya entra evidentemente la salida de campo. Entonces, dentro de la salida de campo, hicimos un trabajo muy constructivo junto a los compañeros de pedagogía, porque al final de cuentas es un trabajo en conjunto. Entonces, aquí no solamente se recopiló el testimonio de don Arnoldo, se hizo una recopilación de diversas fotos, de diferentes videos que permitieron entender la imagen desde el legado educativo de Sutatensa. Entonces aquí está un pequeño collage de toda esa sinopsis de campo, de todo ese proceso constructivo, la reflexión sobre, evidentemente, todo lo que contribuyó para mí esta salida de campo, el proceso de postproducción, ¿no? Porque no solamente fue ir a grabar, nosotros íbamos preparados, llevamos micrófonos, cámara, pero también fue el proceso de cómo deconstruir nuevamente eso. Entonces fue cuando hablamos de fragmentos de esa entrevista. Entonces se segmentó esa entrevista en diferentes fragmentos, precisamente para poder abordar cada uno de los temas sin dejar de lado nada, porque para nosotros era muy importante el análisis que nos narraba el líder campesino Arnoldo. Entonces, todo esto fue parte del proceso de la salida de de fotos se logró la creación del póster collage. Este póster collage, como se pueden dar cuenta, busca rendirle el homenaje al líder campesino Arnoldo, pero no solamente a él, también al territorio en el que estuvimos todos siendo partícipes y en el que evidentemente nació Radio Sutatensa. Ya después de todo esto, seguimos con lo que es el, el laboratorio y la creación. Entonces, dentro del laboratorio y la creación, tenemos ya lo que fue, primero, pues ya nuevamente los primeros diálogos, ¿no? Entonces es el primer acercamiento de cómo hacer esos diálogos para que los niños estén conectados con esto que queremos transmitir, para que sea un diálogo precisamente intergeneracional. Entonces aquí están las bocetaciones de los primeros diálogos que se estuvieron trabajando junto al profesor Alejandro. También se hizo lo que fue la investigación de cómo lograr hacer una voz con IA, porque evidentemente aquí es importante buscar recursos adicionales que nos permitan comunicar. Entonces aquí se hizo la experimentación con IA, una investigación muy extensa porque realmente es muy difícil lograr esa voz natural. Dentro de esa investigación, pues se hizo unas diferentes búsquedas a partir de diferentes canales de difusión y dentro de esto, pues se logra entender que Google Studio tiene una facilidad para dar esas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, a partir de esa investigación, como la idea es también que haya una voz humana, entonces empiezo a investigar un poco de la microfonía y esto se hace es porque yo tengo unos micrófonos, pero no entendía todavía su funcionalidad. Entonces aquí es cuando el profesor Alejandro me invita como a investigar o a indagar un poco sobre qué es en sí la microfonía. Entonces a partir de esta investigación empiezo a entender cómo la voz se puede potenciar a partir de esas ondas sonoras. Entonces se hace una investigación muy profunda sobre esas curvas polares, sobre cómo modular nuestro tono de voz y cómo las técnicas vocales son fundamentales para todo este proceso. Y esto se hace porque yo soy la narradora en una parte del podcast y para mí es fundamental que la narrativa o lo que se quiere comunicar, pues obviamente vaya muy ligado a todo el proceso constructivo que venimos haciendo.
Y finalmente, ya hablando desde la parte de postproducción, ya a partir de toda esta serie de investigación y ya a partir de los guiones, se empieza con la adaptación ya directamente de la heroína campesina. Entonces aquí ya se empieza a hacer un análisis de posibles nombres que queremos darle, por qué deberíamos darle esos nombres a esa campesina, a esa heroína campesina. Y obviamente ya después de eso entramos al proceso de la postproducción. Entonces aquí también hablamos de esa búsqueda de recursos y esta búsqueda de recursos también deben estar libres de licencia. Entonces yo me apoyo en un recurso pago que tengo de Envato y dentro de esto empiezo con la experimentación sonora y también con la parte de producción, de postproducción. Entonces empezamos a grabar la voz, luego la pasamos por Audition y obviamente también tiene otro apoyo adicional en Premiere por un temas de licencia. Pero en general, como que este fue todo el proceso que hubo detrás de Miro y el proceso constructivo de adaptación y diseño metodológico. Posterior a esto hablamos de la ruta de la experiencia. Entonces, cuando hablamos de la ruta de la experiencia, es el trabajo de campo, pero entonces aquí ya estamos hablando de una curaduría visual. Entonces, cuando hablamos de una curaduría visual, es tener un encuentro directo em, con esos objetos que hicieron parte de Radio Sutatensa. Entonces, por ejemplo, los radiotransmisores, las cartillas, las fotografías, que me generaron de alguna manera esa autorreflexión también. Es importante la observación y también el observar me permite ver muchas fotografías de mujeres participando dentro de todo este proceso constructivo, en donde ellas labraban la tierra, estudiaban, cuidaban y a partir de todo eso entendí la importancia de ese rol femenino y cómo ese rol permite ser que ellas sean un tejido social. De esta manera, pues transformando esa articulación rural. Es importante también entender que la escucha es importante, entonces escuchar la retórica, evidentemente, del líder campesino Arnoldo, atestigua precisamente todo este proceso constructivo. Y la obra que detrás de esto, pues obviamente esta obra fue del padre José Joaquín Salcedo, y es aquí cuando entra el codiseño como una estrategia de manera colaborativa. Entonces, básicamente esta ruta de experiencia busca comprender cómo un producto comunicativo, a partir de esos saberes, de esas tradiciones, hacen parte de un sistema interactivo. Y ese sistema interactivo se va a convertir en una serie de podcasts y en un póster collage, precisamente para que conecten la memoria con el territorio. Para poder llegar a Alejandra, este... por favor, si nos puedes resumir el resultado en no más de 5 minutos, por favor. Listo. Gracias. Entonces, el resultado, para resumirlo, siento que es muy importante que se aborde el tema de los podcasts que se realizaron. Entonces, antes de darle como finalidad, voy a poner un único podcast precisamente para que todos estemos conectados con la sinergia del trabajo constructivo. Entonces, voy a compartir el podcast. Me avisan, por favor, si lo pueden escuchar. Sí, Sí se señor. escucha. Sí. Dicen que hace muchos años, cuando el mundo todavía aprendía a escucharse, existía una casa donde los sonidos no se quedaban quietos. Saltaban, corrían, viajaban. Y en esa casa vivía un niño llamado Joaco. Otra vez está sonando. Tic, tac. Papá, ¿ese ruido está jugando conmigo? Tal vez sí, Joaco. Tal vez quiere que lo escuches. Joaco no sabía leer mapas, pero sabía seguir sonidos. A veces se escondía bajo la mesa. Otras veces se sentaba muy quieto, como si el ruido pudiera escaparse si se movía demasiado. ¿Qué dices? No te entiendo, pero quiero escucharte. Tic, tac. En la casa de Joaco había un telégrafo. No era un juguete, pero Joaco lo miraba como si lo fuera. Para él, el telégrafo era una criatura mágica que hablaba en clave. Papá, ¿y si el telégrafo se cansa de hablar?
No se cansa si alguien lo necesita. Entonces, ¿los mensajes vuelan? Sí, vuelan por el aire. Como palomas. Y Joaco empezó a imaginar palomas blancas cargando palabras en el pico, volando por encima de las montañas, buscando a alguien que las esperara. Si el sonido llega tan lejos, ¿por qué no puede llegar el saber? Joaco recordó el telégrafo, recordó los sonidos, recordó las palomas mensajeras. Ellos saben sembrar, saben cuidar la tierra, pero nadie les enseñó a leer las palabras. Ese día, Joaco decidió algo muy importante. No decidió ser famoso. No decidió ser rico. Decidió escuchar. Voy a hacer que las palabras viajen, que entren a las casas, que aprendan a volar. Joaco recogió esa idea, como quien recoge una semilla del suelo, y la guardó con cuidado. Te voy a cuidar hasta que crezcas. Pero una semilla no crece sola. Necesita viajar, cambiar de manos, escuchar otras voces. En el próximo capítulo, esa semilla saldrá de la casa de Joaco y caminará por Colombia, porque alguien más la encontrará y la hará florecer. Este podcast que acaban de escuchar hace parte del primer podcast. En total son 5 podcasts. Entonces, cada uno de ellos va contando cómo fue los inicios precisamente de lo que significó Radio Sutatensa. El primero habla del padre José Joaquín Salcedo. En su infancia le decían Joaco, por eso así se llama este personaje. En el segundo podcast vamos a hablar de Hilaria y precisamente la transformación cultural que hubo a través de la radio. En el tercero también vamos a abordar un poco de lo que es la semilla viajera logra construir a partir de todo ese proceso constructivo que hubo en Radio Sutatensa. En el cuarto hace un énfasis en el museo y la importancia de preservar este lugar. Entonces habla de las memorias, de esas cajas mágicas desde donde salían las voces. Y en el último nos hace una autorreflexión. Hay una pequeña sección para que los niños de alguna manera mediten y se hagan preguntas y sobre todo se acerquen a sus padres, a sus abuelos, a sus vecinos, para que de esta manera todos sigamos siendo parte de este territorio. Entonces, finalmente, este fue todo el proceso constructivo que existió detrás de todo mi proceso como asistente de investigación para el proyecto de grado. Listo, muchas gracias, Jessica, Alejandra Acuña. Muchas gracias por tu presentación. No sé si hay algún comentario por parte del director Carlos Mario, que creo que está ahí como activo con la cámara. No sé si tengas algún comentario, maestro. Sí, no, básicamente, Alejandra, pues felicitarte, veo un resultado muy coherente, muy sólido. Y mi pregunta más que referente al proyecto es más la experiencia de cómo la viviste. Entonces, creo que yo plantearía la pregunta de dos maneras. Uno, ¿cómo te enteraste de que una forma de hacer tu proyecto fin de grado era siendo auxiliar de investigación? Y nos contaras cómo fue esta experiencia de hacer el proyecto fin de grado por esta opción. Claro que sí. Pues yo me enteré, fue gracias precisamente al profesor Alejandro Araque. Nosotros ya habíamos coincidido anteriormente, creo que en una o dos materias, aparte de multimedia experimental. Entonces, cuando empecé como mi proceso dentro de la materia multimedia experimental, él me dijo que si ya había hecho el proyecto de grado. Yo le dije que todavía no, que estaba pensándolo. Y él me dijo que hacía parte de un proyecto investigativo y que sí me gustaría ser parte de él. Pues realmente me llamó bastante la atención. Nos reunimos, él me contó un poco sobre cómo era este proceso que ellos buscaban hacer y a partir de todo lo que él me dijo, pues me gustó bastante el proyecto y ya también con lo que habíamos visto en la materia de multimedia experimental, pues obviamente ya me había conectado un poquito más con Radio Sutatensa, entonces así fue como empecé con todo este proceso dentro del proyecto como asistente de investigación. Ok, muchas gracias. No, Jessica, quizás
más adelante y Alejandro, de pronto que ella nos colabore con un pequeño, no sé si puede ser video, una pequeña cápsula que nos sirva de referente, Alejandro, para que los demás estudiantes que están conozcan esta opción de proyecto fin de grado, que la verdad, digamos que muy pocos estudiantes toman esta ruta. Entonces sí tocaría mirar a ver si cómo lo generamos, si un podcast o de pronto un pequeño video, pues para que se den a conocer y qué más que, digamos, de una estudiante que ya vivió el proceso. Eso era todo de mi parte. Bueno, sí, señor. Bueno, Alejandra, por mi parte, yo estoy en alguna instancia, más o menos unos 2 años trabajando también con el proyecto, hace un tiempito. Eh, Me parece que lo que has desarrollado, pues enriquece, por supuesto, esas rutas que todavía están por explorar dentro del proyecto. Es un proyecto a largo plazo, a largo tiempo, y creo que tus aportes han sido bastante significativos para el proyecto. Y a nivel general, pues invitarte también a esas posibilidades que tampoco hemos desarrollado dentro del programa, pero que efectivamente pueden abrirse contigo, así como abriste bueno, estás en esta ruta que, como bien decía maestro Carlos Mario, no es tan transitada para proyecto de grado. Hay otras posteriores para egresados, por ejemplo, que hacer una joven investigadora, por ejemplo, que se pueda sumar a algún proyecto de investigación o continuar en las instancias de investigación, si ha sido enriquecedor para ti. Y se puede mirar esas opciones a posterior, incluso siendo egresada, sigues vinculada a la universidad y trabajando como investigadora, y que me parece súper valioso en esta ruta que estás trazando. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, profe. Listo, maestro Alejandro, yo creo que con esto ya damos cuenta precisamente del trabajo de Alejandra, de sus aportes al proyecto de investigación. Igual me imagino que, pues, obviamente tienes todas las evidencias y todas las entregables posibles para la pasante. Sí, Y pues, bueno, precisamente, pues parte ya de este ejercicio es pues, dar una nota valorativa, que pues igual estaremos aquí conversándolo ya con Carlos Mario y con el docente investigador Alexander. Y sí es importante, yo te preguntaba esta mañana en la carpeta que estás subiendo todos los materiales para que nos la reconfirme y me la puedes enviar si es el caso, el vínculo ahí por el chat de Teams para tener ya esas evidencias que igual ya se han venido trabajando durante las últimas semanas para pues hacer toda la compilación en la cual ya Jessica pues ha compartido ya gran parte del material y falta una parte, eh, eh, compartir el vínculo, pero entonces para que nos hagas esa sí, compartida bueno, de materiales y ya. sí, ¿Listo? gracias, maestro, porque la dinámica general y en todos los procesos de sustentación que tenemos, es esa: escuchamos, hacemos observaciones, evidenciamos precisamente la propuesta o el desarrollo, y al final, en deliberación ya interna con los docentes involucrados, los jurados y demás, damos una nota valorativa del proyecto y luego se comunica oficialmente mediante correo electrónico o en comunicación directa contigo. ¿Listo? Listo. Entonces, muchas gracias, Alejandra, por compartirnos, verte de nuevo en esta ruta, y por tus aportes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo. Ya no, pues en este chat no me deja contar nada porque dice que no está disponible, o sea, en No, esta reunión. me lo envías por el que tenemos ya de asistencia y ahí ya hago la valoración de los productos. ¿Listo? Listo, de una, Vale, claro que muchas sí. gracias, Jessica. Felicitaciones Gracias. y me alegra bastante que hayas podido estar en este proceso formativo en investigación. Gracias, profe. Gracias a todos y feliz tarde.